cómo se analiza todo eso para mejorarlo y poder mejorar cualquier web. Cada personas que no tienen ni idea de SEO y personas que tienen un poco más de idea, está enfocado principalmente a diseño SEO friendly, a cómo hacer que los diseños Google los interprete y los pueda posicionar en sus buscadores. Eh, bueno, primero me voy a presentar. Yo soy Florencia Chavarría, trabajo en marketing hace más de 10 años, trabajo en diferentes industrias. Me gusta mucho trabajar en equipo, poder trabajar con otros profesionales y bueno, por eso esta iniciativa de empezar a hacer webinars. Sin ir más allá, cualquier cosa pueden ver mi LinkedIn, pero no es el foco presentarme a mí, sino ir a lo que vamos, que es este webinar y poder ir más a lo práctico. Básicamente, bueno, voy a hacer un poco de contexto muy a nivel general de lo que es el SEO, sin entrar en mucha profundidad, como para dar contexto a las personas que no tienen ni idea de SEO en sí. Vamos a ver cuáles son los pilares del SEO que afectan al diseño web y qué es lo que mira Google desde la perspectiva del diseño. Después vamos a hacer como una auditoría en vivo para que vean las diferentes herramientas con las que se llega o se analizan esas cosas gratuitas. Hay herramientas pagas, pero bueno, la idea era ver con herramientas gratuitas y que puedan optimizar sus proyectos con estas herramientas gratuitas. Después hay como una diapositiva con algunos errores comunes que suelen cometer los equipos de diseños y que suelen generar fricciones con los equipos de SEO, con otros equipos que afectan a la velocidad de carga y al rendimiento de las webs. Y por último, bueno, una serie de recomendaciones para trabajar sin fricciones entre los equipos de SEO y diseño. La idea de esto es que puedan ir haciendo preguntas a través del chat. Yo a medida que vaya pudiendo las voy a ir viendo porque me aparecen y que podamos ir resolviendo las preguntas en vivo. Pero bueno, primero un pantallazo general de todo lo que implica y ya después de haber visto todos los, digamos, conceptos, serían que competen al diseño y al SEO, que realmente se tienen que trabajar en conjunto. Vamos a ir ya así a lo práctico, a implementar todo eso o a ver cómo se analiza todo eso para mejorarlo y poder mejorar cualquier web, qué cosas hay que tener en cuenta. Bueno, y al final las personas que me habían puesto que tenían consultas sobre sus proyectos propios, ahí voy a detener la grabación lógicamente y si tienen dudas sobre proyectos propios o lo que fuera, las podemos ver al final. Bueno, y hay un QR para que me den feedback sobre el webinar y todo el contenido que hay. Contexto, bueno, básicamente el SEO es trabajar sobre ciertos elementos, ordenar un poco la web eh, sobre ciertos elementos y estructurarla de una determinada manera para que los motores de búsqueda, como pueden ser Google, Bing o otros motores de búsqueda, la puedan interpretar correctamente. Y está dividido entre todo lo que podemos hacer dentro de nuestra página web o dentro de nuestra aplicación y todo lo que está por fuera, que no tenemos un dominio total, por así decirlo, que es básicamente todos los enlaces que nos dirigen a nuestra web, que pueden ser tóxicos, pueden ser de referencia, de autoridad y demás, pero bueno, básicamente hoy vamos a ver principalmente más temas de WPO, que son Web Performance Optimizations, de cómo optimizar la performance de la web y de contenidos multimedia, que son lo que compete principalmente al diseño. Hablamos casi siempre de Google porque básicamente es el que domina el mercado, pero bueno, esto es simplemente para que tengan de referencia que existen otros buscadores en el mundo a nivel global. Google es el que predomina a nivel global, pero bueno, existen otros buscadores como puede ser Yandex en Rusia o Baidu en China, que también son referentes en ese sector y en donde Google capaz no es representativo, pero en este caso hablamos casi siempre de Google porque precisamente es el que predomina en todo el mercado occidental, América y demás. ¿Qué son los SERPs? Esto también de vuelta, muy rápido como para que entiendan algunos conceptos del SEO. Básicamente los SERPs son los resultados de búsqueda que da cualquier navegador ante una búsqueda. Pueden ser de imágenes, de productos, de sitios, de vídeos. Hay diferentes tipos
De anuncios, pueden ser patrocinados. Cuando aparecen patrocinados son por lo general anuncios pagos. Los rich snippets básicamente son fragmentos enriquecidos que lo que hacen es mejorar esos resultados de búsqueda. Estos fragmentos enriquecidos para que aparezcan, yo por ejemplo en una página de recetas, cuando optimizo esa página y le agrego el tiempo de cocción, las valoraciones, si yo adecuadamente le digo a través del HTML, que es el lenguaje de los navegadores y el que ven los motores de búsqueda como Google, le configuro los datos, las etiquetas correspondientes para a nivel técnico, para que Google pueda entender que eso es una valoración, que ese es el tiempo de cocción, que esto es una ubicación o que esto es un precio, seguramente lo que va a hacer cuando lea esa información, si la interpreta correctamente, es mejorar los resultados de búsqueda. Estos mercados enriquecidos, por lo general, los resultados que tienen estos atributos suelen tener un mayor CTR, que es un click-to-rate, que son los clics por cada impresión. Entonces son como datos y cosas que ayudan a que el tráfico, se genere más tráfico de calidad. Algunos aspectos claves según Google, esto es a nivel a logaritmo, muy a nivel general, como para también dar contexto. El EAT es básicamente la experiencia, la autoridad y la confianza que tiene un sitio web, cuánto tiempo está en Internet. Básicamente tiene más que ver con lo que es el SEO of page, que es todo lo que no podemos controlar tanto, por así decirlo, todo lo que tiene que ver, no sé si alguna vez escucharon todo lo que es link building y demás, es básicamente cuántos enlaces me refieren, no es lo mismo que me refieran La Vanguardia, Clarín o cualquier diario de autoridad a que me refiera a Carnicería Don Pepe. También tiene que ver mucho con cómo está conectado en Internet. Pero bueno, esto no es un tema que vayamos a ver hoy en puntual porque es como ajeno a lo que es diseño, pero sí lo que vamos a ver es centrarnos en el mobile first y la velocidad de carga, que son cosas que competen al diseño y que son muy importantes para la hora de determinar un posicionamiento en Google. Todo lo que es mobile first, básicamente en 2015-2016, fue que empezó a cambiar muy drásticamente el comportamiento de interacción de los usuarios, que empezaron a utilizar mucho más móviles. Hoy en día, en su momento era un 60% desktop, más o menos un 40% mobile. Hoy esos valores se invirtieron hace muchísimos años. Hoy es un 60-70% que un usuario hace una búsqueda a través de un móvil antes que de una computadora o un ordenador. La velocidad de carga, que básicamente esto es los famosos Core Web Vitals, que lo que miden es la estabilidad visual, el tiempo de carga de la página web en sí y cuánto tiempo tarda en hacerse una interacción dentro de una web. Cuando carga el contenido principal, cuando yo entro a una web, cuánto tiempo tarda en cargarme el contenido, cuánto tiempo tarda desde que yo hago clic en un botón en mostrarme el siguiente contenido y si hay algún desfasaje. No sé si les pasó alguna vez de entrar a alguna web y que de repente hago clic en un botón de, no sé, ver más en una nota y que de repente se me mueva el diseño y me haga clic en otro lado. Bueno, estas cosas son penalizables y hoy vamos a ver técnicas para optimizarlas y que no pasen. Son como las tres métricas principales que más penaliza Google si no las tenés optimizadas. ¿Cuáles son los pilares del SEO para el diseño web? Básicamente la arquitectura web, que no solo está incluida en la arquitectura web los headings o los titulares en sí, sino que también acá está incluida la navegación del sitio, que sea intuitiva, la estructura. Ahora lo vamos a ver en profundidad, después que vamos todos estos temas, lo vamos a ver en la práctica. La velocidad de carga, que es lo que hablaba un poco recién, el SP, el feed y el CLS, que es básicamente el tiempo que tarda en cargar el contenido principal, el tiempo que tarda una interacción en realizarse y los desfasajes, la estabilidad visual, por así decirlo, y el diseño responsive y accesibilidad, que básicamente es que los diseños tienen que estar adaptados para dispositivos móviles y tienen que ser accesibles para la navegación por teclado. Bueno, acá un poco el fin de este webinar que hablé en la publicación y demás es que básicamente cualquier proyecto tiene que trabajarse y diseño en conjunto
porque un diseño sin SEO es muy difícil que atraiga tráfico, salvo que haga campañas de publicidad. Y un SEO, un sitio que esté súper bien optimizado y posicione en SEO, pero con una mala UX, no va a retener usuarios y no va a generar conversiones. UX, bueno, por si alguno no sabe, es experiencia del usuario. Arquitectura web, bueno, acá hablaba un poco de que la arquitectura tiene que tener una organización clara y jerárquica. Tiene que haber una jerarquía de páginas. Esto tiene que más que ver con UX puntualmente, pero tiene que ver también con SEO, porque si el usuario y los motores de búsqueda pueden navegar ordenadamente la web, es mucho más fácil que interpreten bien el contenido y puedan navegarlo. La jerarquía de contenido, que esto sí tiene que ver con SEO y que son cosas que suele haber errores comunes entre SEO y diseño. Ahí veo que hay una pregunta, ahora cuando termine este tema ya la respondo. El enlazado interno para mejorar la navegación y el SEO, que también lo vamos a ver ahora. Los menús intuitivos y accesibles, breadcrumbs y CTA claros. Ahora no voy a entrar en profundidad porque ahora lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. A ver, estructura del sitio, bueno, básicamente es que haya una jerarquía lógica y clara. Esto quiere decir que no haya más de 3 4 niveles. Es lo que se recomienda. Obviamente hay excepciones en sitios como Amazon o Mercado Libre o cualquiera sea de estos sitios que son mucho más grandes a nivel magnitud, pero la idea es que los sitios puedan ser navegables tanto para los usuarios como para los motores de búsqueda y se pueda llegar en muy pocos clics a cualquier enlace dentro del sitio. La jerarquía de contenidos, a ver si puedo responderles a la pregunta, no me aparece. Eh, ¿Quién me había hecho una pregunta? Si quieren sacar el micro y hacérmela ahora, porque no la puedo. Sí, no, simplemente si afectaba el posicionamiento que las sesiones de los usuarios en la página sean más largas o más cortas, digamos. Claro, sí, o sea, la idea es, esto afecta. La idea es que, o sea, si Google puede ingresar a tu web y puede navegar fácilmente tu web, el tiempo es uno de los factores. La verdad es que los motores de búsqueda tienen en cuenta más de 200 factores. Ahora estamos viendo como una parte muy chiquita de lo que es el SEO que tiene que ver más con la performance en sí, de velocidad de carga y de diseños mobile, pero sí tiene mucho que ver la experiencia del usuario, por eso sumé algunas cosas como menús intuitivos y navegables, pero sí importa muchísimo el tiempo de retención del usuario. Si bien, por ejemplo, toda la parte que es UI, toda la parte de diseño visual, que no tiene tanto que ver con SEO y que es lo último que mira, digamos, el motor de búsqueda, es lo que va a generar esta retención en la página y va a permitir que el usuario se sienta cómodo dentro de la página. No es lo que mira Google, digo, porque Google básicamente lo que lee es el HTML y los diferentes lenguajes de contenido, o sea, la guía de estilos y demás. Mira estructura, mira velocidad y mira, o sea, lee como si su idioma sería el código, lo que hacen los chicos de desarrollo. Entonces, eh, no mira directamente, pero sí, si hay una tasa de rebote muy alta, va a ser más penalizable, digamos, la página. El puntaje no va a ser tan alto, por así decirlo. No sé si respondí, si no, me puedes decir. Sí, gracias. Bueno, la jerarquía de contenido, esto sí es parte como más del HTML en sí. Acá puse como un ejemplo para que se entienda cómo debería estar estructurado un contenido, pero básicamente imagínense una nota de un diario, que hay un titular principal y después hay titulares secundarios que dan contexto. No son obligatorios todos los tipos de headings, pero sí se recomienda. El H1 sí es obligatorio, es el único porque es el título principal de una página. Cada página tiene que tener uno y ser único. Eh, Se recomiendan los H2 para dar un poco de contexto y para que el contenido sea un poco más profundo, pero después el resto son
depende del tipo de artículo. Si es una página de producto, quizás no tenga tanto sentido tener tantos headings, sino los que realmente sean necesarios. Pero bueno, existen algunas herramientas gratuitas que también las vamos a ver ahora después en la práctica con algunas páginas para analizarlo, para ver justamente esto. Pero básicamente un error común que suele pasar en los equipos de diseño, o más que nada de contenido, cuando crean directamente los equipos de contenido páginas, lo que hacen es utilizar estos titulares que ya tienen un diseño predefinido como para resaltar párrafos o resaltar ciertas secciones, o por ejemplo se utilizan muchas veces en recursos estáticos como para resaltar cosas en sliders, como que te diga el slider o el footer, o en los sliders los que van al costado, que quedan fijos. Es un error. En cualquier recurso estático no debería haber un heading porque no es un titular y no va del contenido y puede generar contenido duplicado. Entonces, bueno, estas son algunas prácticas. La idea es que entiendan que tiene que tener una jerarquía como para que el motor de búsqueda, que es lo que lee es el código, pueda interpretar correctamente este contenido. Después, el enlazado interno, bueno, esto tiene que ver más que nada con la UX, que es lo que hablábamos antes. Es básicamente que tanto los motores de búsqueda como los usuarios puedan alcanzar cualquier página del sitio y seguir navegando y tener una retención o una navegabilidad natural y útil, y puedan alcanzar en muy pocos clics cualquier página que contenga el sitio. La navegación intuitiva, bueno, acá puse un ejemplo de Globant, pero básicamente tiene que ver más que nada puntualmente con UX, pero afecta al SEO, porque básicamente ayuda mucho a la navegación intuitiva y a la experiencia del usuario, que es una de las métricas que más tiene en cuenta el SEO. Básicamente, esto sí lo suelen ver principalmente en los equipos de diseño, que los nombres de los menús sean claros, que los CTA sean visibles, que no tengan más de 7 niveles. Hay excepciones, como de vuelta dije antes, Amazon. Obviamente tener un menú de este estilo es impensado por la cantidad de categorías que tiene. Pero bueno, esto es como un estándar, por así decirlo. La idea es que el usuario pueda encontrar y navegar las webs de una manera muy simple. Después, en cuanto a la navegación semántica, es esto que vengo repitiendo desde hace un rato. Básicamente, Google y los motores de búsqueda lo que miran es los códigos. Entonces, si utilizamos las etiquetas correctas y le decimos, por ejemplo, esto es un menú de navegación, esto es un titular principal, esto es un titular secundario, va a interpretar mucho mejor el contenido y por lo tanto le va a asignar una mejor puntuación, o va a asignarlo de una manera más correcta hacia los contenidos que yo me quiero posicionar. De vuelta, lo podemos ver en la práctica después, pero es como para que tengan una idea. Breadcrumbs, acá no hay un ejemplo porque Globant principalmente no estaba usando, pero tengo un ejemplo en la diapositiva siguiente, pero ayuda en la navegación. Es cuando, por ejemplo, arriba de un producto aparece la ruta de donde estoy posicionado. Mobile First, básicamente es que está adaptado el menú al, como al dispositivo que toca, o sea, los celulares. Los serial levels es básicamente si están adaptados, si tienen configurados los atributos para la navegación por teclado, por ejemplo, para personas no videntes. Después, ¿qué más? Bueno, los breadcrumbs, lo que les decía recién. Yo, por ejemplo, en mi web, en el blog, tengo que esta nota, tipos de SEO, está el SEO, blog y la homepage. Son datos estructurados y es como una guía que favorece a la indexación y a la navegabilidad dentro del sitio web. Y después agregué esto como adicional para tener en cuenta más que nada para los equipos de diseño, que muchas veces lo desestiman. Tener configurada la página de error de cualquier página está bueno,
tenerlo hecho de una manera más amigable, porque muchas veces hay errores en los sitios web y, y cuando alguien llega, un usuario, llega a los motores de búsqueda, si no tiene salida para seguir navegando, lo que va a hacer es irse de esa web. En cambio, por ejemplo, acá encontré un caso de Iberia, que es una compañía, creo que todos la conocen, pero por las dudas es una compañía de vuelos, que lo que ponen es, lo sentimos, la página que buscas ha volado, te sugiere ir a la home y algunas categorías principales. Lo que te permite es, por ejemplo, si el motor de búsqueda llega y ya no tiene salida, listo, se va de tu página y no sigue navegando. En cambio, si puedes seguir navegando, va a seguir encontrando páginas y rastreando dentro de tu web que pueden permitirte traer más tráfico y más posicionamiento. Bueno, muy rápido los Core Web Vitals. Estoy yendo rápido. Si tienen alguna duda en cualquier momento me pueden ir preguntando. Yo sigo rápido como para ir más a la práctica también y ver todo esto en la práctica, pero si van teniendo dudas me dicen. Los Core Web Vitals básicamente son lo que mencioné antes. La velocidad de carga son las tres métricas principales. El LSP es básicamente la carga del contenido principal. Vamos a ver ahora qué sí puede aportar el diseño y cómo sí pueden optimizarlas. El feed básicamente es el tiempo, mide el tiempo de interacción cuando se hace el usuario cargó la página, hace alguna interacción, cuánto tiempo tarda en darme respuesta de esa interacción. Y el CLS, bueno, es la estabilidad visual, mide los cambios que puede haber en una misma página. ¿Qué más? Bueno, el LSP, ¿qué cosas sí puede hacer el diseño? Optimizar imágenes y gráficos. Básicamente las cosas que puede hacer diseño a la hora de pensar sus diseños es utilizar formatos más eficientes y más ligeros, como pueden ser estos, en vez de usar JPG o PNG, y diseñar imágenes en el tamaño exacto. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si yo tengo un lugar que en el diseño que es de 200 por 200, no cargar una imagen de 1000 por 1000 para que se adapte a ese diseño, porque seguramente cuando me cargue el contenido principal me la va a cargar en 1000 por 1000 hasta que lea que ese espacio es de 200 por 200 y me lo ajuste. Y ahí es cuando afecta también primero que va a tardar mucho más en cargar esa página, porque la imagen y el contenido que está cargando es mucho más grande, y después también me va a afectar al CLS, que es la estabilidad visual, porque lo que va a hacer es ocuparme otro tipo de espacio y me va a mover el diseño. Lazy loading básicamente es utilizar cargas diferidas. Esto por lo general lo hacen los equipos de desarrollo, no tanto diseño. Es algo que SEO trabaja con los equipos de desarrollo para optimizar la velocidad de carga y los diseños. Es como cargarlo en un hilo paralelo. Cuando carga una página tenés el hilo principal y podés elegir cargar en hilos paralelos ciertas secciones. Por ejemplo, si vos tenés una web que la homepage tiene 6 scrolls, por decir algo, o sea, cuando vas para abajo, cargar todo lo que está a partir del segundo scroll en una carga diferida. De esta manera lo que haces es que cargue mucho más rápido la web. Después, bueno, diseño con cargas progresivas. Básicamente la recomendación es que tratar en lo posible, evitar sliders pesados o imágenes de fondo que retrasen la carga. Por lo mismo, si tengo una imagen de fondo es muy difícil no ponerla en el hilo principal porque es el fondo de la web. Entonces, tratar de empezar a pensar los diseños sin estos elementos que lo que hacen es hacer mucho más lenta la página y por lo tanto afectar no solo a los motores de búsqueda, sino también a la experiencia del usuario porque tarda mucho en cargar. Hoy en día cada vez los tiempos de los usuarios son mucho más exigentes. Después, bueno, a nivel tipografías y elementos visuales, lo que sí se puede hacer es, lo recomendado es usar fuentes que estén incluidas en Google Fonts, pero si esto no se puede, incluir el Font Display Swap, que básicamente lo que hace es permitirles a los equipos de desarrollo que hagan esto, porque si utilizamos fuentes personalizadas que tardan en cargar, primero que van a tardar muchísimo en cargar y no van a mostrar el contenido hasta que carguen, y segundo que cuando carguen me van a mover el diseño. Entonces, si yo implemento esto,
lo que me va a permitir es mostrar una fuente predeterminada en los segundos que cargue la otra fuente y después me la reemplaza. Después, bueno, algunas recomendaciones muy básicas de minimizar el uso de fuentes externas pesadas o personalizadas, esto mismo, y en lo posible que se pueda, tratar de evitar sombras, filtros y efectos CSS. No quiere decir que la página no pueda tener diseños, siempre hay que encontrar el equilibrio, porque de vuelta tampoco te sirve una página que esté muy linda a nivel SEO, pero que no sea usable o que no sea visualmente atractiva. El feed, bueno, lo que decía, el tiempo de interacción, bueno, tratar de que el diseño sea lo más minimalista y funcional posible, reducir la cantidad de elementos interactivos innecesarios, o sea, obviamente queremos que el usuario interactúe, pero también un exceso de interacciones puede confundir al usuario y tampoco está tan bueno. Y nada, puede haber desfasajes y haber problemas en las interacciones. Evitar scripts de terceros en elementos UI. UI es el equipo que trabaja más la parte de diseño visual, no tanto la experiencia del usuario. Y si se utilizan muchos scripts de terceros, los scripts son como fragmentos de códigos eh, de otras web o de otros elementos que se incrustan y suelen tardar mucho en cargar. Entonces, bueno, tratar de evitar este tipo de elementos y buscar alternativas que no dependamos de terceros para que carguen. Después, bueno, cosas de usabilidad, tratar de que los botones o los call to action sean como claros para mejorar la UX y la navegabilidad. Bueno, esto mismo que decía antes, tratar de depender menos de scripts de JavaScript, que si bien a nivel animación suele ser, o a nivel visual suele ser, digamos que mejor o más preferido por muchos diseñadores, son interfaces que retrasan muchísimo la carga de velocidad y de interacción y suelen tardar más las interacciones cuando tienen JavaScript. Entonces, siempre que se pueda, tratar de evitarlo o buscar alternativas para cargarlo en diferido o que no afecten a la velocidad de carga. Y después, bueno, optimización de interacciones, tratar de, en lo posible, pensar más en hover o clics o scroll fluidos sin retrasos, o en animaciones que puedan incluirse en las hojas de estilos en lugar de siempre utilizar JavaScript como única opción. Después a nivel, bueno, esto es la estabilidad visual, tratar lo que mencioné al principio, tratar de utilizar tamaños fijos en imágenes, vídeos y anuncios, o sea, básicamente que los elementos estén adaptados a cada dispositivo. Por ejemplo, si yo tengo un espacio de 200 por 200 en mobile y un espacio de 300 por 300 en desktop, por decir algo, cargar la imagen, por ejemplo, optimizada en 300 por 300 en desktop y en 200 por 200 en mobile, y no que sea una imagen que se vaya adaptando a los distintos dispositivos y que pese mucho más innecesariamente. Bueno, lo de incluir Font Display Swap afecta también al CLS, pero ya lo expliqué anteriormente. Tratar de evitar, siempre que se pueda, la carga tardía de pop-ups o banners que sean muy intrusivos para el usuario y empeoren la experiencia. Y bueno, evitar cambios de layout innecesarios, o sea, básicamente desplazamientos o determinados diseños que puedan, efectos de diseño de desfasaje que puedan llegar a perjudicar la experiencia o que retrasen mucho la carga. Después, bueno, siguiendo en línea con todo lo mismo, todo lo que es diseño responsivo, la verdad es que lo ideal es diseñar desde el principio, desde mobile y después pasarlo a desktop, evitando también, o sea, siempre mejorando la experiencia del usuario y tratando de evitar elementos intrusivos como pop-ups y banners, lo mismo que dije antes, porque suele ser muy molesto cuando navegas una página y sucede eso. Lo mismo le pasa a los motores de búsqueda porque le traba la navegación. El uso correcto de media queries, esto es básicamente usar los breakpoints adecuados. Estos breakpoints son las medidas de anchura de los diferentes como dispositivos pantallas que diseña por lo general, que se diseñan por lo general.
Adaptar las tipografías y elementos visuales, lo que decía recién. O sea, no hacerlo solo para un navegador y que después directamente se adapte automáticamente, no, adaptar y tener el diseño pensado para los diferentes dispositivos. Bueno, y lo que me mencionaba antes, las imágenes adaptadas a cada dispositivo, o sea, evitar esto de definir un tamaño de imagen súper pesado y que se adapte a todos los dispositivos porque afecta un montón al CEO y a la velocidad de carga. Y otra cosa que se suele descuidar mucho es la accesibilidad web. Esto generalmente es lo que menos se cuida en las empresas en las que estuve y en la experiencia que tuve, pero es algo que tienen en consideración los motores de búsqueda por la navegación por teclado, tratar de que los contrastes de colores sean adecuados, asegurar que las imágenes tengan textos alternativos. Esto es más para la navegación por teclado y, por ejemplo, cuando una imagen no carga, por lo menos que se sepa qué es, o para las personas no videntes cuando navegan la web que puedan entender correctamente el contenido. Y además, por ejemplo, los textos alternativos también favorecen al posicionamiento de las imágenes en buscadores, porque así como tenemos resultados de búsquedas de imágenes, si están bien optimizadas esas imágenes, muchas veces atraen tráfico a través de imágenes cuando los usuarios buscan determinadas imágenes. Y después, bueno, algunas recomendaciones de usabilidad como tipografías legibles de mínimo 16 píxeles, botones y enlaces de tamaño adecuado para que sean táctiles y que realmente se puedan utilizar. Pero bueno, ahora sí ya vamos a ir un poco, voy a explicar un poco cómo funcionan los bots para rastrear, indexar y clasificar las páginas. Lo que venía diciendo hace un rato, Google no ve colores ni estilos, pero sí ve estructura, velocidad y contenido. Valora la experiencia del usuario y la accesibilidad, favorece sitios rápidos, bien estructurados y optimizados para móvil. Esto es un poco lo que venía diciendo antes, ahora lo vamos a ver en la práctica con búsquedas. La idea es abrir Google e ir mostrándoles las diferentes herramientas. Y es importante posicionarlo porque las primeras 5 posiciones son las que se llevan casi todos los clics y la verdad es que cuanto mejor optimizado esté el contenido, mejor va a ser el tráfico de calidad que se pueda traer. Bueno, básicamente desde la perspectiva de Google, cuando lo que hace Google es primero rastrea, el proceso de rastreo es básicamente que los motores de búsqueda van navegando por enlaces. Por eso es importante también el enlazado interno y la navegación intuitiva. Ellos van descubriendo enlaces y los van registrando en una base de datos, por así decirlo. Esa base de datos después se crawlea. Lo que hace el motor de búsqueda, digamos, es primero navega todos los enlaces que va encontrando por internet. Cada 2, 3 días va navegando las webs según la magnitud y, bueno, el histórico de la web y demás. Y lo que hace, una vez que tiene ese listado de enlaces, los empieza a analizar uno por uno. Y ahí es donde empieza a mirar todas las etiquetas HTML, qué es cada contenido, para qué palabras clave se trabaja, de qué habla ese contenido. O sea, cuanto mejor optimizado a nivel SEO y ordenado a nivel SEO esté ese contenido, mejor lo va a poder interpretar y clasificar. ¿Por qué? Porque después lo que hace es cada contenido, cada página dentro de la web, lo que va a hacer es asignarle una puntuación y una relación con una determinada palabra clave, que va a mandar a su base de datos. Entonces, cuando un usuario realiza una búsqueda, lo que va a hacer Google, por ejemplo, en este caso, es buscar la mejor opción que tenga en su base de datos para asignarle un posicionamiento, un ranking, que lo va a mostrar de determinadas maneras. Si yo tengo el fragmento enriquecido, los rich snippets que explica al principio, bien configurados y tengo las valoraciones y demás, me va a mostrar seguramente ese resultado enriquecido. Pero bueno, básicamente va a mostrar las mejores opciones que considera para ese usuario y para ese tipo de búsqueda. Y de esa manera se llega a un determinado contenido dentro de una web. Esto es como un proceso básico de cómo funciona Google, el proceso de rastreo. Pero bueno, básicamente lo que estuve haciendo el otro día es mirando, hice una búsqueda, jamón serrano ibérico. Ya sé que el jamón ibérico es un tipo de jamón serrano,
pero bueno, hice esta búsqueda porque me pareció que podía estar bien y lo que quería mostrar acá es buscar para ver la experiencia y la accesibilidad. Google, una herramienta gratuita que utiliza y que brinda para poder ver y mejorar estas métricas de los Core Web Vitals es Google Page Insights, Page Speed Insights, que bueno, ahora la vamos a abrir. Pero bueno, hice esta búsqueda y analicé, miré cómo estaba el resultado de la página uno, qué es lo que tenía bien, que pasó la auditoría y tenía bien las tres métricas, qué es lo que tenía esta página, jamón ibérico, que estaba en la posición 8 y qué es lo que tenía esta página que estaba en la posición 25, que no pasó la auditoría. Pero me encontré con esto. A ver si lo puedo abrir. Lo tengo abierto, pero lo vamos a hacer otra vez. Así lo vemos en vivo. ¿Están viendo mi pantalla, el navegador? Sí, Ah, perfecto, por las dudas. Voy a abrir esta también. Yo acá lo que hice fue abrirme SEMrush. Esta sí es una herramienta paga, pero es para mostrarles que el posicionamiento simplemente que te muestra 2, 25 y 8. Yo lo hice con eso, pero igual lo podés hacer manual, hacer la búsqueda y encontrarlo. A ver, ahí tengo dos preguntas. Eh, Afecta el posicionamiento hecho las sesiones de los usuarios Ah, esto es la de antes, listo. Ok. Voy a cerrar el chat. Bien, vamos a seguir. Y esta otra, que está en posición 25. Vamos a abrirlas. La idea es ahora, a ver, yo esto lo tengo como para mostrarles un poco a nivel general, pero la idea es que ahora veamos en tiempo real como para que sea los conceptos que estuvimos viendo, como para que sea mucho más práctico y no sea todo el tiempo simplemente yo hablando y si tienen alguna pregunta me las pueden hacer. La verdad es que no somos tanto, entonces podemos ir haciendo un ida y vuelta. Pero bueno, básicamente acá encontré un ejemplo claro. Esta página está en posición 8 y no está optimizada para nada a nivel diseño, simplemente está optimizada a nivel SEO, a nivel Core Web Vitals. Y aún así considera que es mucho mejor que este contenido. Que está bien, no está lo más lindo del mundo, está en posición 25 y la verdad es que a nivel diseño no está muy adaptada, pero simplemente esta página optimizó para móviles y le agregó contenido y está en posición 8 para esta búsqueda. O sea, y si la ven, a mi criterio, la verdad, la página está horrible. Pero bueno, nada, lo quería mostrar como para que vean la importancia de los Core Web Vitals en algún ejemplo real. Esta es la que está primera, que está bien posicionada. Y lo que vamos a hacer es ir mirando algunas cosas que estuvimos viendo recién, a ver por qué está considerando Google que tiene que estar esta página en posición 1 y por qué la otra en posición 25 y por qué está en posición 8. A ver, vamos a ver esta, que es la que está en primera posición. Si miro el tema de headings, esta es una de las extensiones. Yo al final les voy a mandar, cuando les mande toda la grabación del webinar, el listado de herramientas gratuitas como para que estas cosas las puedan ver. Esto del title y description básicamente son los resultados de texto. Yo le puedo indicar para cada página qué título y qué descripción quiero que tenga para que aparezcan los buscadores. El Canonical es algo más técnico, no tiene tanto que ver con diseño, pero es básicamente para decirle a Google o a cualquier motor de búsqueda que esa es la mejor versión de mi página. ¿Qué pasa? Los Canonicals a veces se usan cuando existen dos páginas que contienen el mismo contenido. Suele pasar, por ejemplo, en e-commerce esto de los Canonicals que se utilizan mucho en páginas a los que se puede llegar a determinadas categorías, por ejemplo, por filtros y por árbol de categorías. O sea, yo llego, por ejemplo, en Pronovias pasaba que llegaba a través de vestidos de novias, podía filtrar y llegar a vestidos de novia sirena, pero tenía una categoría específica de vestidos de novia sirena. Entonces eran dos enlaces distintos para el mismo contenido. Entonces, lo que hacíamos ahí es a la versión con filtros agregarle un canonical, o sea, decirle que sabemos que existen estas dos versiones, pero esta es la que funciona. Digamos, la mejor versión es esta. Yo sé que son dos contenidos iguales, pero esta es la mejor versión para que intentar posicionar. Es una manera de que no te penalice tanto, por así decirlo.
A nivel heading, bien, tiene un titular principal que es jamones, porque en este caso para esa búsqueda posicionó la página de jamones. Tiene los títulos de cada jamón, no está mal. Podría optimizarse un poco mejor. Esto podría ser un texto, pero está bastante bien en sí la página a nivel headings. No a nivel, o sea, tiene cosas para mejorar, pero a nivel headings está bien. Esta es la que está en posición 25. Bueno, mira, por ejemplo, acá hay saltos de jerarquías. Nunca debería pasar esto, o sea, ya eso está mal. El entorno, mi política, todo esto deberían ser textos. O sea, básicamente la estructura de headings está mal. ¿Qué otras cosas podemos ver? A ver. Enlaces semánticos. Bueno, acá es justo la home. Vamos a ver en los headings acá. Bueno, acá está regular, bastante bien, pero bueno, por lo menos jamón serrano. Ah, no, clasificación de jamón ibérico. Ponele que están bien los games, pero, o sea, que posicione esto en posición 8 versus la otra página, que a mi criterio es un poco más relevante, es simplemente porque tiene optimizadas los Core Web Vitals y algunas prácticas SEO a nivel contenido, pero la verdad es que a nivel diseño es innavegable, o sea, es como muy poco navegable esa página. ¿Qué más vimos? Uso de enlaces internos y breadcrumbs. Esto habría que verlo más desde la página del producto. Bueno, esta no tiene. Ya le valió. Vamos a ver acá. Bueno, esta sí, esto sería un breadcrumb que tiene tipo en la home, estás en jamones y en el producto, y me permite volver a jamones, que es la página en la que yo estaba. Por eso decía que facilita la navegabilidad y el enlazado interno. Si tienen alguna web en puntual que quieran que veamos o analicemos ahora, me pueden decir y sin problema. Total, no somos muchos, así que podríamos hacerlo. Después, bueno, alguna recomendación del checklist que deberían tener en cuenta es, bueno, la optimización de imágenes, todo lo que hablé antes, que estén optimizadas a nivel formato, tamaño, peso y en lo posible a todo lo que no sea contenido prioritario, ponerlo en una carga diferida, que los diseños sean mobile first y accesibles. Esto lo podemos ver. Uy, no funciona esto. A ver, bueno, podés poner inspeccionar. Hay herramientas para medirlo, pero lo podemos ver así muy fácilmente. Si vos haces clic acá o acá, te muestra la versión mobile. El menú, a ver qué tal. Bueno, es bastante intuitivo, tiene más niveles de los que corresponden, pero está bastante bien. A ver en este es horrible, es intuitivo. Bueno, ponele, no es tan friendly. Pero bueno, es para, esa página me sirve como para ver claramente la importancia que le da a los Core Web Vitals como para posicionar eso antes que otras cosas. Eh, los diseños accesibles, cosas que se pueden hacer. Existe esta herramienta que también se las voy a compartir, que se llama Wave, que es básicamente para ver todo el tema de accesibilidad. Esto es más que nada para los diseñadores, que lo que te mide es los contrastes de error, o sea, es gratuita y te mide diferentes errores y mejoras dentro de una web o una página. Si pones ver detalles, por ejemplo, te muestra nada, eh, las diferentes alertas y cosas para mejorar dentro de la misma página. ¿Qué otras cosas podemos ver? A ver. Bueno, contrastes adecuados, todo esto lo puedes ver con web. Esto ya sí es, más que nada se trabaja con los equipos de desarrollo, pero es para que tengan conocimiento. Y si gestionan sus propios sitios para que investiguen y lo puedan hacer, que es básicamente minimizar el HTTP y el uso eficiente de CSS, es básicamente comprimir los archivos de código. Esto, por ejemplo, si utilizan WordPress o Shopify y demás, esto por default son configuraciones que ya te ofrecen estos CMS, pero bueno, si no, son cosas que se suelen hacer muy básicas a nivel desarrollo para mejorar la carga. Y el uso de caché y CDN, básicamente el caché es cuando yo entro a una web
y la web utiliza caché, te va guardando la información de esa web para que la siguiente vez que entre no vuelva a cargar todo el contenido, sino ya tiene como preguardado en tu navegador el caché de esa web. Y CDN son centros de distribución de contenido, básicamente para servirte, es algo técnico que es para servirte el contenido mucho más rápido. Otra cosa que podemos ver, si quieren, son las 8, estamos bien, es esta herramienta que hasta 500 enlaces es gratuita, yo la tengo paga porque la uso para trabajar, pero básicamente es lo que te permite ver un poco la estructura del sitio, código de respuestas y demás. Esto es como Screaming Frog, después se las voy a pasar, se la pueden descargar, es gratuita hasta 500 enlaces. Pero si tienen web chicas, lo que tiene de malo es que no pueden hacer configuraciones como esta. A ver si me lo muestra. Acá está, bueno, Screaming Frog, SEO Spider. Ahora después justo puse cualquier, o sea, se los va a analizar según el de Screaming Frog, pero se puede seleccionar que sea, que te lo analice como si fuese el motor de búsqueda de Google. Vamos a pausarlo para mostrarles. Así es muy fácil. Configuración, insert event. Yo acá puedo seleccionar si tenés la versión paga que me lo analice como si fuese el bot que yo quiera. Yo por lo general el que utilizo es el Good Bot de Smartphone. Esto es por si trabajan con equipos de tecnología y demás o quieren ver temas de enlazados o si páginas están saliendo con error y demás. Pero bueno, es más que nada para partes más técnicas, no tiene que ver directamente con el diseño. Las páginas que sí tienen que ver más con el diseño son estas, Google Page Insights o Lifehouse, que pueden ser con extensiones de navegador que son gratuitas. Y lo que tiene interesante esto es que te va diciendo cosa por cosa qué es lo que encuentra de error y cómo mejorarlo. Esto es una herramienta gratuita de Google que la pueden utilizar tranquilamente. Está abierta para cualquier usuario y es 100% gratis. Pues hay otra herramienta que les quiero mostrar que les puede ser de mucha utilidad. También es gratuita, esta no es tan conocida, sí para la gente de SEO, pero no tanto para la gente de diseño o de otras áreas. Vamos a ver si esta web me la deja analizar. Que se llama Yellow Cloud, que también está a nivel diseño, está bueno porque te dice los pesos de cada imagen, si hay imágenes que tienen un tamaño más grande que debería ser. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora cuando termine lo vamos a ver. Ya si quieren avanzamos. Pero bueno, básicamente esto es lo que analicé a nivel Core Web Vitals, que es la herramienta que Google tiene para mostrarte qué cosas a nivel de experiencia de usuario están fallando o no. Y bueno, acá te va mostrando tipo diferentes cosas que podrías mejorar. Eliminar recursos que bloqueen el renderizado. El renderizado es lo que tarda la web, es el proceso que hace el motor de búsqueda entre que entra a la web y carga el contenido principal. Bueno, nada, cosas, usar las propiedades de imágenes en eh, los tamaños adecuados. Bueno, acá te va diciendo puntualmente, punto por punto, qué es lo que tendrías que hacer. Esta otra herramienta lo que hace es, bueno, a ver, te da un listado de las imágenes que tenés que optimizar. A ver, por ejemplo, esta. Uy, esto no sé qué es. ¿Qué dice? Ah, porque son hojas de estilos, CSS, pensé que eran imágenes. Es básicamente los archivos que son más pesados de lo que deberían ser. Te dice que los minimices. Vas a Dashboard Image Optimization. En este caso dice que están todas bastante bien optimizadas. Le dio una buena puntuación. Podríamos ver esta otra página, a ver si me la analiza. Y ya después, si quieren, avanzamos algo que tengan alguna pregunta o alguien quiera ver algún tema en puntual. Si quieren, avanzamos así. También los libero. Vamos a ver si esto avanza.
Bueno, esta página también que está en posición 8 está bastante bien optimizada a nivel SEO, por así decirlo. No a nivel usabilidad, pero bueno, si les parece bien avanzamos y si tienen cualquier duda me pueden decir. Errores comunes del diseño que afectan al SEO. Esto es un poco un resumen para que lo tengan de todo lo que estuvimos hablando. Ignorar de las cosas más importantes, básicamente. No se debe ignorar la estructura HTML semántica. Las etiquetas están creadas por algo y cuando se desarrolla muchas veces se ignora y simplemente con asignarle el estilo no vale solo con la parte visual, sino que tiene que estar estructurado de la manera que toca. Para algo existe la etiqueta para cada cosa. El header es header, el footer es footer, un artículo es un artículo y no todo es un div o un span que son como las etiquetas genéricas, digamos, del HTML. Tratar de evitar el uso excesivo de imágenes, o sea, no poner en un botón como una imagen para un botón, sino realmente poner con estilos el botón y escrito. Poner textos alternativos, considerar los core web vitals, tratar de trabajar bien la arquitectura de la información, eh, realizar diseñar para dispositivos móviles, utilizar enlaces internos y usabilidad. Después, bueno, optimizar el rendimiento WPO, esto es sí 100% para considerar el peso de las imágenes, tamaños y todo lo que venimos hablando al respecto. Evitar el exceso de animaciones y elementos interactivos pesados. Tratar de evitar el uso del JavaScript en exceso e ignorar la accesibilidad. Después, bueno, básicamente estas son recomendaciones que a mí me funcionaron, que básicamente es para trabajar más en equipo entre SEO y diseño, que básicamente es mejorar la comunicación y el trabajo en equipo, alinear los objetivos, o sea, básicamente es tener documentaciones compartidas, poner en contexto a las otras áreas de las reglas que se tienen que tener en cuenta y utilizar herramientas colaborativas tanto de gestión como de trabajo. Por ejemplo, Trello, Jira y demás para la gestión y todo el tema de que conozcan estas herramientas como Lifehack y Figma, por ejemplo, para una migración web, se me ocurre ahora, eh, lo que suelo hacer, por ejemplo, es que los diseñadores sepan cuáles son los aspectos más importantes y antes de lanzarlo en las versiones de pruebas, poder revisar que los titulares estén correctamente, que no haya titulares, por ejemplo, en recursos estáticos, que las imágenes estén optimizadas como corresponde y en los tamaños que corresponde, que los archivos técnicos estén minimizados, comprimidos para tener una buena velocidad de carga. Bueno, estas y varias cosas más, pero lo bueno es mantener la comunicación. En definitiva, la única manera de colaborar sin fricciones es entender que todos vamos al mismo puerto, que la industria digital es así y que hay que encontrar un equilibrio en el que los dos equipos puedan trabajar en conjunto porque si no, no se llega a ningún puerto. Después, bueno, estas son como las herramientas, algunas de las que fui mencionando. Las que no mencioné tanto capaz son estas que son básicamente para subir y vos podés, una vez que tenés la imagen, comprimir, la subís y no pierde calidad y te baja el peso de la imagen para que pese menos. Y después, bueno, nada, esto es básicamente para si me quieren dejar feedback, consultas del webinar. Igualmente después se los voy a mandar y ya estamos. No sé si tienen dudas puntuales sobre lo que vimos o si ya están bien con esto o lo que fuera. Si no, damos por cerrado. A ver, pueden hablar si quieren. Buenísimo, súper claro, gracias Flor. Bueno, si quieren, corto la grabación.